sus respectivas familias, el civil que surge de la adopción y el parentesco consanguíneo, el que nace de un acto de sangre, de un acto sexual, de un acto genético. De esa manera se forma el conglomerado llamado familia, que tienen ciertos derechos. Y uno de esos derechos, una figura novedosa, que incluso cuando yo estudié la carrera no existía como figura autónoma, es la violencia familiar. El artículo 323 ter, ¿por qué le pusieron ter? Porque precisamente es una adición, esto no existía. Se adicionó en el año del 2007, porque se le pone así para no mover el orden de todo el código. Porque si al sumarlo le pusiéramos 324, vendría a alterar todo el orden de los subsecuentes artículos. Entonces, como ven ustedes, todo lo que es violencia familiar es adición. En el 2007 se introdujo la figura de la violencia familiar en materia civil, que hay que distinguirla o compararla con la violencia familiar en materia penal, porque aquí sí una puede conllevar necesariamente a la otra. En materia penal, aquí en materia civil es el artículo 323 ter, en materia penal es el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México. Si se fijan ustedes aquí, hay una definición típica, un tipo penal que dice, a quien por acción u omisión, cuando vimos teoría del delito, vimos precisamente los que tomaron el curso, los que no, pues mándenme un correíto o en el chat, pídanme porque están las clases, los que ya se suscribieron a mi canal, ahí en el canal, están las clases de penal. Los delitos se cometen por acción o por omisión. No es necesario que haya un movimiento corporal, sino baste con que haya una omisión de algo que se tiene que hacer y no se haga correctamente. A quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia. Ya no nada más es la violencia física, sino que se fueron sumando algunas. La psicoemocional, sexual, económica, patrimonial. O contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido. No importa que ocurra dentro o fuera del domicilio conyugal. Todo esto se tiene que aclarar porque acuérdense que en materia penal existe el principio del artículo 14 constitucional que dice que la ley penal debe de ser exactamente aplicable al delito que se trate. El principio nullum crimen sine ley. No hay delito sin ley. Y entonces muchos abogados decían, bueno, mientras no ocurra dentro del domicilio no hay violencia familiar. Por eso los legisladores tuvieron que poner aquí, ocurra o no dentro o fuera del domicilio conyugal o lugar en contra de quien habita. Para la materia penal, ¿quiénes se consideran como familiares que pueden recibir este delito o pueden ser titulares como víctimas de este delito? Él o la cónyuge, la excónyuge, puede ser una persona también que ya no es esposa, ya se divorció, la concubina, la exconcubina, el concubinario o exconcubinario, sean hombre o sean mujer, ahorita con el matrimonio igualitario, pues pueden ser parejas incluso de parejas como le llaman, ¿verdad? Parentales, las que sean sujetos de esta tutela o protección. Los parientes consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente sin límite de grado, ya ven, lo que les decía yo, que tenemos que tener bien el tema de parentesco. Es decir, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos, en línea recta, no hay límite de grado, siempre será violencia familiar. En la línea colateral hasta el 4º grado, ya hemos platicado que la mayoría de los efectos jurídicos de un parentesco en línea colateral es hasta el 4º grado, que vendrían siendo los llamados primos hermanos. Entre el adoptante y el adoptado también se tipifica como violencia familiar. La persona incapaz sobre el tutor o curador, ahora sabemos que el incapaz pues no es una persona incapaz, sino que se le llama así a la persona que tiene una diversidad funcional psico, mental o emocional. Solo que la ley pues no se ha ajustado al lenguaje de derechos humanos, que no tiene nada que ver con el lenguaje tonto de género, es otra cosa distinta. El incapaz ahora yo le sugeriría que no le llamen así, se le llamaba y se le sigue llamando en la ley interdicto, incapaz, y todavía peor, hubo épocas cuando yo estudié, no me lo van a creer, pero les voy a enseñar para que vean que todo lo que les cuento es verdad, ¿eh? Miren, permítanme un segundo. Cuando yo estudié, déjenme ver, yo tenía un código, a lo mejor los que fueron mis alumnos en esta materia se acordarán, aquí está.
Permítanme un segundo. Estos códigos pues ya están abrogados, pero yo pude conseguir por ahí, pues tuve la suerte de conseguirlos porque alguna vez un pasante que tuvimos muy voluntarioso, ¿verdad? Muy acomedido, dijo, no, pues es que los códigos viejos ya no sirven, no estábamos en el despacho, y los tiró, ¿no? Sin saber todavía del tema de los derechos adquiridos, ¿no? Permítanme un segundo. Aquí está. Teníamos un código civil en la Ciudad de México, pero bueno, de eso ya no tengo registro porque lo perdí por este muchacho. Lo tiró. Pero alguien me consiguió una copia porque estos códigos ya no existen en la red, ya son muy viejos. Este era el Código Civil para el Estado de Aguascalientes, que no había sido reformado. Fíjense lo que decía el artículo 486 y casi era idéntico el de la Ciudad de México, por no decir idéntico. Estoy hablando ya de un código abrogado, pero acuérdense que es una fuente histórica del derecho. El 486 dice lo siguiente. Aquí está. Lo voy a abrir más para que ustedes alcancen a verlo. El menor de edad que fuere demente, idiota, imbécil, sordomudo, ebrio. En la Ciudad de México se agregaba estúpido, tarado. Y a veces de broma les decía a mis alumnos, no estoy pasando lista, ¿verdad? Porque muchos cuando leíamos este artículo decían, presente, ¿verdad? Aquí está otra vez. Demente, idiota, imbécil, sordomudo, tarado, estúpido. No son groserías. Se tuvieron que quitar de los códigos porque los mexicanos lo agarraron como grosería. Un estúpido tiene una enfermedad que se llama estupidia. Chequenlo cuando puedan en Google. La estupidia es una enfermedad. Por eso las drogas se llaman estupefacientes, porque estupidizan a la gente. No es un insulto, pero se vuelve un insulto. Taradez, también la taradez es una enfermedad. La imbecilidad es otra enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, para evitarnos esos lenguajes que eran ya denostativos e insultativos, ahora se le llama persona con diversidad funcional mental. Y también ya se radicó del lenguaje de derechos humanos la palabra de incapaz, interdicto, porque ya vimos que tienen todos sus derechos completos como el que más. Bueno, también la persona con la que se haya constituido una sociedad en convivencia. ¿Alguien sabe qué son las sociedades en convivencia? Los escucho. Si alguien tiene idea qué es una sociedad de convivencia. ¿No? Bueno, por eso es importante conocer la historia, ¿no? Las fuentes históricas del derecho son bonitas, son interesantes. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No los culpo porque están jovencitos todos y jovencitas. Y algunos van empezando su vida jurídica. Por ejemplo, y perdón que me ponga como ejemplo, pero yo lo vi y lo viví, por eso se los narro así en primera persona. Cuando yo empecé a estudiar, el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer para hacer vida en común. Después empezó a haber auge de los grupos homosexuales por poderse casar, unir en matrimonio. Pero existía todavía mucho moralismo, les estoy hablando de los años 90. Y no se quiso tocar el tema del matrimonio. Y entonces se crea una figura especial que se llamaba precisamente las sociedades de convivencia. Para no llamarle matrimonio y para no confundir al matrimonio, los matrimonios gays, que hoy se llaman igualitarios, ya también se le quitó el nombre de matrimonios homosexuales o igualitarios, se llaman, perdón, matrimonios homosexuales o matrimonios gays, ya no es correcto decirles así, se llaman matrimonios igualitarios para no ofender, porque aparte de gays, son muy delicados y se ofenden. Yo con mis chistes me va a sancionar YouTube cuando suba el programa. Uy, porque si dice uno algo, cualquier cosa, uy, no, te sanciona Facebook y te sanciona todo el mundo. Estamos en la sociedad de cristal de los delicaditos, ¿no? Uy, si vieran en mis tiempos cómo les decían a los que no eran, ni siquiera eran gays, y nos decían PUTO. Éramos tan respetuosos que a todos les llamábamos PUTO, menos a los que de veras eran.
Bueno, es un mal chiste, ¿verdad? Bueno, las sociedades de convivencia entonces fueron el primer antecedente del matrimonio igualitario. Era una especie de institución que se creó donde iban ante el juez del registro civil, no se podían casar, pero se unían en una sociedad de convivencia. Hacían vida en común y formaban una sociedad. Existe una ley, pero ya no es necesario porque ahora el matrimonio dice que es la unión de dos personas y ya se pueden casar. Pero bueno, si existiera alguno que tenga esa sociedad de convivencia y se unieron así, también se constituían o formaban parte de una familia. Ellos lucharon y dijeron, no queremos una sociedad en convivencia, queremos un matrimonio. Y lucharon hasta que lo lograron. Y así surgió el matrimonio igualitario, que se conocía en aquel tiempo como el matrimonio homosexual. ¿Cuál es la pena por violencia familiar? De 6 años, de 1 a 6 años de prisión. Pero fíjense ustedes, el Código Penal lanza sus efectos al Código Civil, porque por eso les decía que en esta materia están agarrados tanto la violencia familiar como delito, como tipo penal, con el Código Civil, porque cuando se demuestra por vía penal que hubo violencia familiar, la consecuencia, además de la cárcel, va a ser civil, porque la persona que haya sido condenada va a perder los derechos que tiene sobre la víctima, incluyendo los derechos sucesorios, los derechos de patria potestad, tutela y alimentos. Y además se decretarán medidas de protección conforme a lo establecido con el Código. ¿Ah? Todo ello de conformidad con la ley precisamente de acceso a las mujeres a una vida de violencia, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, en fin. Entonces hay consecuencia penal, que es la prisión, y también hay consecuencia civil, que es la pérdida de derechos familiares, principalmente los sucesores, por parte del agresor o violento. Nunca se va a justificar la violencia como tratamiento médico, rehabilitación, y como forma de educación y formación hacia los menores. El delito anterior se persigue por querella. ¿Qué es un delito de querella? Bueno, que se requiere de la denuncia de parte agraviada y que la parte agraviada se tiene que denunciar, pero además puede otorgar el perdón. ¿Cómo sé yo que un delito es de querella? Bueno, los delitos de querella, como lo vemos aquí en el artículo 200 bis, dicen precisamente que son de querella. De tal manera que por exclusión, si un delito no es de querella, no dices que este delito es de querella, se entenderá que el delito es de oficio. Los delitos de querella siempre señalan en su articulado que son de querella. Querellarse quiere decir que es un delito que no le interesa tanto al Estado perseguirlo, si a la víctima no le interesa, de tal manera entonces que requiere forzosamente de una denuncia de la víctima, en este caso de la mujer o de la familiar afectado, de una persona legitimada para hacer esa querella. Y además puede otorgarse el perdón por esa misma persona, cosa que en los delitos de oficio no. En los delitos que se persiguen de oficio el gobierno interviene, aún sin haber denuncia de la víctima. Cualquier persona puede denunciar y además no opera el perdón. En el caso de la violación es de oficio. Una vez que se denuncia ya no hay para atrás, salvo que se trate de un matrimonio. Cuando se denuncia el delito de violación en el matrimonio, el delito se persigue por querella y de esta manera la víctima o la denunciante puede otorgar el perdón. Bueno, aquí el delito es de querella, pero se convierte de oficio cuando la víctima es menor de edad, cuando la víctima tiene una diversidad funcional mental, cuando la víctima presenta una discapacidad, aquí está, sensorial, física, mental, total o parcial. Este es el nombre correcto que se les da hoy día a los interdictos. No se les dice disminuidos, no se les dice locos, no se les dice interdictos. Personas con discapacidad física o mental, que puede ser total, temporal o permanente, cuando la mujer esté en estado de embarazo o después de haber dado a luz dentro de los 3 meses posteriores al parto. Acuérdense del estricto derecho en materia penal. Aquí la manera en la que yo voy a defender es a la mejor diciendo es que no fueron 3 meses, fueron 3 meses un día. Y al ser 3 meses un día, pues aplica el artículo 14 constitucional, que nunca deben de olvidar ustedes que es el principio y es una garantía y es un derecho humano, que precisamente dice no se puede en los juicios del orden criminal, dice el artículo 14 constitucional, queda prohibido imponer por analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. De tal manera que una persona que denuncia violencia familiar, esa violencia debe de encuadrar exactamente en lo que dice la ley penal, porque si no, no hay violencia familiar. Cuando se cometa con una o más personas, cuando se haga uso de armas de fuego
o otro tipo de armas punzocortantes. Por ejemplo, aquí si hiciera uso de un arma de juguete, un arma que simulara ser de juguete, pues esa arma no es de fuego, es un juguete, y tampoco corta, por lo tanto no habría tipicidad. Si yo demuestro con un dictamen pericial que era una piedra, al menos en este fracción, no cabría. En las demás sí, desde luego, ¿verdad? Deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, que sea un violento consuetudinario, es decir, que haya antecedentes de que ya lo ha hecho, o que la víctima no pueda denunciar. En todos estos casos, en estas 9 fracciones del artículo 200 bis, el delito se persigue por oficio. Cuando no sea en estos casos, es por querella, pero siendo cualquiera de estos casos, pues es de oficio. Y el Código Penal, perdón que empiece por penal, ahorita nos vamos al civil o al Código Civil, a la materia familiar. Pues también comparte los tipos de violencia que hay. Violencia física, precisamente que es cuando se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto. Aquí sí cabría la piedra, algún objeto. Ahí sí encuadraremos la piedra. Arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a una persona. Todo acto intencional. Si yo vengo manejando en el coche y viene un familiar mío y el familiar mío muere o se lesiona, pues no hay violencia familiar. Porque el acto no fue intencional, fue imprudencial. Acuérdense, delitos dolosos, delitos culposos. Para que haya violencia familiar tiene que haber intención. Violencia psicoemocional, toda acción o omisión que consiste en prohibiciones. Te prohíbo que trabajes, te prohíbo que tengas amigos, te coacciono, te condiciono la comida a que hagas lo que yo te digo, te voy a matar, insultos, amenazas, celos, celotipia, desdén, ¿qué es el desdén? Es la indiferencia. También la omisión, la indiferencia, forman parte de la violencia familiar. Descuido, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, actitudes devaluatorias. Pues aquí está todo el diccionario, ¿no? Cualquier daño que se produzca en la dignidad de la psique, la psicología de una persona, que perciban o que produzcan una alteración autocognitiva o autovalorativa y que dañen la autoestima de una persona, es violencia familiar. Si la comete un familiar, ya vimos quién es un familiar, línea recta sin límite en grado, línea colateral, cuarto grado. Si no es un familiar, pues podría ser discriminación u otra. Aquí estamos hablando de que tiene que haber como presupuesto una familia. Violencia patrimonial, todo acto que causa daño de manera directa o indirecta a los bienes muebles, inmuebles o menoscabo del patrimonio. Por ejemplo, cuando alguno de ellos se deshace de bienes, vende, sustrae, destruye, regala, oculta objetos, documentos personales o que forman parte de la sociedad conyugal para perjudicar patrimonialmente a la otra parte o a la víctima. La violencia familiar no solo se da entre esposos, puede ser entre esposos, esposos con hijos, hijos con padres, padres con abuelos, etcétera, como ya lo marca la ley. Violencia sexual, toda acción que amenaza o pone en riesgo la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. En mis tiempos no existía la violación en el matrimonio, porque se consideraba que la relación sexual era una obligación llamada débito carnal. La palabra débito carnal ya no existe en el lenguaje jurídico. Las mujeres le debían débito carnal a sus esposos y los esposos a las mujeres, que eran relaciones sexuales. Ahora no. Ahora por encima está la libertad de las personas a decidir con quién se relaciona sexualmente o no. De tal manera que la violación en el matrimonio no era posible, actualmente sí lo es, con la diferencia que ya vimos que es de querella. Violencia económica, toda acción o omisión que afecta a la economía de la víctima a través de limitaciones para controlar el ingreso, percepciones, restricción o limitación, ¿verdad? Aquellas personas que le quitan el sueldo a su pareja, que no le dan lo necesario para sostener a la familia, porque todo deriva de la obligación familiar. Acuérdense que en el matrimonio se unen para respeto, ayuda mutua. La relación de filiación pues da esa obligación de respeto, porque ahora sí nos vamos al Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil no lo establece como tipo penal, sino como un derecho. El Código Penal tiene tipos penales.
descripciones típicas o delictivas. La violencia familiar en el Código Civil es un derecho que tienen las personas a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, emocional, económica y sexual. De tal manera que ese derecho, cuando no es respetado, porque los miembros de la familia tienen la obligación y los integrantes de la familia tienen el derecho de vivir en un ambiente de respeto, donde se respete su integridad física, emocional, económica y sexual. Y tiene la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. De tal manera que cuando no lo hacen, pues están cometiendo violencia familiar. Violencia familiar civil que se puede trasladar a la penal. Eso ya depende de la decisión de la víctima. La víctima, la violencia familiar tiene consecuencias civiles, como son la pérdida de la patria potestad. Desde luego no mencionaría yo el divorcio, porque el divorcio se da sin necesidad de que haya una causal, pero básicamente es la pérdida de patria potestad, la suspensión de la obligación de cohabitación, la suspensión de obligaciones alimenticias contra del agresor violento. Todos esos derechos que genera el parentesco, la afiliación, se pueden ver afectados por la violencia familiar. De tal manera que los jueces, dice la ley, a partir del 2024, fíjense, esto es un artículo nuevecito, esto está nuevecito. Todas las instituciones públicas deberán de prevenir y sancionar las conductas de violencia familiar, principalmente contra las mujeres, en cuyo caso los jueces, aquí hay un lenguaje de género, antes se llamaba indistintamente juez al hombre o a la mujer, aquí ya tenemos la palabra jueza y la palabra juez. Las mujeres jueces o jueces hombres deben actuar con diligencia y expedir medidas de protección para asegurar y garantizar a las víctimas. Yo les pregunto, a ver si ahora sí, como dicen en el Titán, si alguien está vivo por ahí. ¿En dónde están las medidas de protección hacia las víctimas de violencia familiar? ¿En qué ley las voy a encontrar? ¿Quién dijo yo? En el Código de Procedimientos Civiles, licenciado, buenas noches, perdón. Sí, claro, abogado. En el Código de Procedimientos Civiles, que ahora ya es nacional, y que la semana pasada veíamos que también lo tenemos que tener presente. Tradicionalmente los maestros, gracias, doctor, maestro, abogado, los maestros tradicionalmente, cuando damos licenciatura, pues hablamos de civil y hablamos de puro civil, hablamos de penal y hablamos de puro penal, y ahorita ya no se puede. Ya no se puede porque ahora ya todo está relacionado. El derecho ya no es un conjunto de normas, es un sistema normativo. Muy bien. Y entonces nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares habla de los procedimientos. Y el proteger a una persona, pues es un procedimiento familiar. Si nos vamos, por ejemplo, aquí al libro tercero, es la justicia civil, el libro cuarto del Código Civil Nacional habla de la justicia familiar. Y aquí vamos a encontrar en la sección tercera, medidas provisionales y de protección. Del artículo 569 al 567 vamos a encontrar las medidas provisionales o las medidas de seguridad que debe de dictar un juez de acuerdo a lo mandata el Código Civil para proteger a las víctimas de violencia familiar, y creo que la semana pasada lo veíamos. Salida del domicilio del cónyuge violento, auxilio a la mujer para que saque sus cosas, órdenes de restricción y de acercamiento, etcétera, ¿no? Que ustedes deberán de leer, repito, vuelvo a repetir los artículos para que ustedes los revisen. Cuando nos toque procesal civil, pues ya lo veremos, pero todavía falta. 569 a 577 del Código Nacional, y esas medidas, pues, están ordenadas en el Código Civil. Ya en los procedimientos serán los jueces los que ordenen que se dicten las medidas necesarias y se dé cumplimiento al párrafo adicionado al 323 ter, para que los jueces cumplan con la obligación de prevenir la violencia familiar. Vamos a ver cómo la define el Código Civil. El Código Civil tiene una definición de la violencia familiar. Vamos a ver si se parece o no a la materia penal. Dice el artículo 323 cuarter, la violencia familiar es acto u omisión intencional. Sí, sí se parece, ¿verdad? Dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
emocionalmente o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro y fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño, que puede ser de las siguientes clases: violencia física, psicoemocional y económica, violencia sexual. No se justifica la violencia como una forma de educación hacia los niños o niñas o adolescentes. Y nos define también qué se entiende por integrante de familia. Por eso los códigos civiles son códigos sustantivos, porque nos establecen conceptos, nos establecen la sustancia. Los códigos procesales son códigos adjetivos que nos dicen cómo proceder para aplicar el derecho sustantivo. Códigos procesales nos van a decir cómo hacer valer esto, ¿no? Pero aquí en el código sustantivo, que es el código civil, código sustantivo de la materia, dice que el integrante de la familia es alguien que se encuentra unido a otro por una relación de matrimonio, concubinato o lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta, ascendente o descendiente, sin limitación de grado, colateral o hasta el cuarto grado, materia colateral, perdón, en línea recta, sin límite de grado y colateral hasta el cuarto grado, así como del parentesco civil o que nace de la adopción. También se considera violencia familiar la conducta que se describió cuando una persona está sujeta a guardia y protección, educación, instrucción y cuidado, siempre y cuando el agredido y ofensor convivan en la misma casa. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionan. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia familiar en materia civil? Ya lo mencionaba yo. La principal es la pérdida de la patria potestad, la salida del domicilio del cónyuge violento, la protección que deban de sufrir básicamente mujeres, niños, hombres también que pueden ser agredidos de esta manera, pérdida de derechos alimenticios, pérdida de derechos sucesorios. Acuérdense que todo esto pues, lo tendrían que ir anotando porque eso es lo que se da en doctrina. En materia penal va a ser la cárcel más la reparación del daño. En materia civil las consecuencias van a ser civiles. Ahora, ¿se puede iniciar una acción y otra sí? Son indistintas. Ya será decisión del abogado. Si presenta su denuncia por vía penal para integrar una carpeta de investigación y al mismo tiempo inicia la demanda por violencia familiar. Y con esa demanda, no nada más es acreditar la violencia por acreditarla, sino que el acreditamiento de esa violencia traerá como consecuencia, repito, la pérdida de la guardia y custodia, la pérdida del derecho de visitas, la pérdida de derechos alimenticios, herencias. Se puede perder herencia por ser violento en contra del que me heredó, del fallecido, del de cuyos, bajo las reglas que vamos a ver más adelante. Además de la obligación de reparar el daño, que es una cantidad de dinero que se debe de pagar para regresar las cosas o intentar regresarlas al estado en el que se encuentran. Es decir, consultas médicas, psicológicas. Todo el daño que se haya, el gasto en abogados, peritos, todo lo que haya generado esa violencia, tendrá la obligación el violento de reparar. Se introduce en el año del 2024 también otro concepto muy novedoso, la violencia vicaria. La violencia vicaria es una especie de violencia familiar que consiste también en un acto u omisión, pero este se da entre cónyuges, personas concubinas o personas que están en una reunión de hecho, un hombre o una mujer, un hombre o un hombre, que utilizan la violencia de cualquiera de los tipos física, psicológica, sexual o económica, que están definidas también aquí. Aquí en el Código Civil también está definida la violencia física, la violencia psicoemocional. Tienen diferente definición. Yo los invito a que ustedes comparen, porque así se aprende. ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice el Código Civil? Básicamente es lo mismo. En violencia psicoemocional habla de intimidaciones, insultos, amenazas, estereotipia, desdén, abandono. Por ejemplo, un padre que se va de la casa sin dar pensión alimenticia, ¿eso es violencia? Sí, porque es abandono. Oiga, pero pues si no le hizo nada, nosotros entendemos como violencia una agresión, también hay agresiones pasivas. El desdén es una agresión pasiva. El abandono es una agresión pasiva, que dañan la autoestima, la vida, incluso puede haber algún daño físico si no se le da la atención médica a una persona que requiera por vía de patria potestad de esa atención, de esa educación. Violencia económica también, control de ingresos, destrucción de bienes, objetos. Se parecen muchísimo, casi por no decir son iguales las definiciones.
pero tienen una distinta redacción, aunque son prácticamente lo mismo. Nada más que una es en materia civil con sus consecuencias civiles y otra es en materia penal con sus consecuencias penales. Puede ser que a lo mejor nada más hayan iniciado la denuncia penal por violencia familiar y de la sentencia que se dicta en materia penal se gire oficio, ¿verdad? Precisamente, o el juez condene en su sentencia penal a la pérdida de la patria potestad, en cuyo caso entonces se tendrá que abrir la instancia civil para ejecutar la sentencia penal y que un juez familiar le dé valor a esa, bueno, le dé ejecución a esa sentencia penal, que ordenó la pérdida de la patria potestad en un juicio del carácter penal. Dice el Código Penal, se equipara a la violencia familiar. Esta es una figura que no hay en materia civil. Tampoco en materia civil está la violencia contra los derechos reproductivos. Tampoco está en materia civil. Las mujeres tienen derecho a decidir libremente el número de hijos y el espaciamiento que van a tener de acuerdo a su función reproductiva. También tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro, que no todos los estados de la República tienen autorizado el aborto. El aborto no es que se haya autorizado. Lo que pasa es que el aborto dejó de ser punible. En la descripción típica del aborto, cuando vimos penal lo vimos, o no me acuerdo, pero vamos a ver qué dice Código Penal respecto al aborto. No se autorizó el aborto, muchos dicen que se autorizó, no. Se cambió la definición de aborto y por lo tanto se vuelve no punible cuando ocurre de la manera en la que la ley lo marca. No es que se haya autorizado, pasó lo mismo que con el matrimonio. No es que se haya autorizado el aborto, digo, el matrimonio gay, es que se le cambió la definición. Aborto. El aborto sigue existiendo en el Código Penal de la Ciudad de México, pero este solamente se comete después de la 12ª semana de gestación. ¿Qué quiere decir? Que si la mujer tiene 11 semanas de gestación, no hay aborto. De manera tácita, entonces, una mujer puede interrumpir su embarazo antes de la 12ª semana de la gestación y no habrá delito por ausencia de tipicidad. Si se fijan, aquí nunca dice que se autoriza el aborto. Simplemente dice, al describir al aborto de esta manera, hace que no sea punible una interrupción del embarazo antes de la 12ª semana. Todo esto se sometió a consulta de la Corte, se hizo toda una serie de estudios entre médicos, sacerdotes, personas que conocen de reproducción de genética, para determinar en qué momento iniciaba la vida, ¿no? Y se determinó que por seguridad de la madre tenía que ser la 12ª semana de embarazo, que son los 3 meses. Pero después de los 3 meses sí es punible. Punible de 3 a 6 años de prisión, ¿ah? A quien voluntariamente consienta su aborto después de las 12 semanas de embarazo, artículo 145. ¿No? Volviendo a la violencia familiar en materia penal, existe un tipo de violencia que no existe en materia civil, que ahorita estábamos analizando. Por eso es importante que ustedes lean tanto el Código Civil como el Código Penal. Permítanme un segundo, vuelvo a violencia familiar. Estamos en el Código Penal, brincando de un lugar a otro. Por ejemplo, en el Código Penal, pues no está la violencia vicaria, ¿no? Pero sí está la violencia equiparada. La violencia equiparada, no quiero decir que penalmente no se sancione la violencia vicaria. Si nosotros le buscamos, la violencia vicaria es la violencia que se hace chantajeando a la contraparte a través de los hijos. Cuando agarran a los hijos como rehenes y utilizan a los hijos como instrumento para hacerles violencia y con ello dañar al cónyuge contrario. Esa es la violencia vicaria. Aquí está en el artículo 323 séptimos del Código Civil. La violencia vicaria es cualquier acto u omisión cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio o concubinato de hecho con una mujer y que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra ella, utilizando por medio a sus descendientes. La diferencia entre la violencia familiar
y la violencia vicaria es que la violencia se ejerce, ya moral, sea económica, sea sexual, pero aquí en la violencia vicaria se utiliza un medio específico. Esos medios específicos son los descendientes, los ascendientes, o personas con discapacidad que están bajo el cuidado, para utilizarlas y mediante amenazas, intimidación o cualquier acto de violencia presionar al cónyuge. Esa es la violencia vicaria, que como podrán ver ustedes aquí apenas se tipificó en junio. En junio de este año es una especie de violencia familiar llamada violencia vicaria. Y por su parte, en materia penal, tenemos la violencia equiparada que no está en el Código Civil y que daría origen a una acción penal. Violencia equiparada, dice aquí, se equipara a la violencia familiar y se sanciona con las mismas penas a que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté bajo su custodia, su guarda, protección, educación, instrucción o cuidado con quien tenga una relación de hecho lo haya tenido hasta un periodo de 2 años antes de la comisión del acto. Se entenderá por relación de hecho que esto sería una relación básicamente de concubinato, personas que, pues, aunque no son esposos, ¿verdad? Por algún motivo viven en el mismo domicilio o hacen vida en común, como pudiera ser incluso hasta un amante, ¿no? No necesariamente un concubino, sino que la persona pues ejerce la guarda, la protección, la educación, la instrucción, siempre y cuando existe una relación de hecho, no necesariamente, aquí no se pudiera haber usado la palabra concubinato, no se utilizó. A esas personas a lo mejor no han acreditado su concubinato, pero tienen una relación de hecho. Y han durado hasta 2 años en esa relación de hecho, de tal manera que aunque los muchachos o los niños no sean sus hijos, y no sean hijos de su pareja, habría violencia. No sería familiar pura, no sería violencia familiar pura, sino violencia familiar equiparada. Una mujer que teniendo hijos se va a vivir con otro hombre, que se hacen vida en común, no se han casado, y ese hombre es el padrastro, ¿verdad?, de los niños de la mujer. Y también tiene la obligación, precisamente, de guardar ese respeto a su integridad física, emocional, económica y sexual. Maestro. Sí, adelante. Estaba viendo de eso de la violencia vicaria en el estado de Michoacán, sí se tipificó en el Código Penal. Sí, porque la materia penal y civil pues es local. Por eso urge un código penal nacional. Porque la materia sustantiva penal pues cada estado la regula. Y ahí tenemos 32 códigos, imposible que alguien conozca las 32 legislaciones. Por eso depende del lugar donde ocurrieron los hechos, ahí será el que se aplique. Pero si tenemos un código nacional penal, pues va a ser la misma legislación para todos los estados. También urge ya un código civil nacional. Ojalá que esas sean las reformas que se avecinen y no otras que me estoy temiendo. Por lo que acaba de pasar con la Suprema Corte, me estoy temiendo que se vienen reformas que van a acabar con la República y que van a instaurar un régimen de dictadura, disfrazado de democracia popular. Que mejor se pongan a construir un solo código penal para todo el país y un solo código civil para todo el país, para que no haya estas diferencias de las que tú estás hablando, que en un lugar dice que sí y en otro dice que no, y es un relajo, pero debe haber unificación. Por eso se crearon los códigos nacionales, porque teníamos 32 sistemas de justicia distintos en el país. Y con un solo código nacional ya tenemos un solo proceso para todo el país, porque estamos unidos en una federación. No implica una disminución de los derechos de los estados, ni alterar su soberanía, sino unificarlos legalmente para que no pase lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Que me están mencionando, ¿verdad, doctor? Que en algunas entidades sí está y en otras no. El aborto, en algunos lugares sí es punible, incluso desde la semana 1, y entonces las mujeres se vienen a la Ciudad de México a abortar, y es un verdadero relajo, ¿verdad? Pero ahí la cuestión que siempre hemos tenido desde que era su alumno, pues sabemos que en muchos estados y en la mayoría de la República todavía existen los usos y costumbres y que pues eso no nos permite tener una homologación. Pues sí, desgraciadamente, los abusos y costumbres, ¿verdad, mi querido José, verdad? Perdón, es que no alcanzo a verlo, don Pepe, sí, mi querido Pepe. Sí, miren,
ahorita que Pepe hablaba de este tema. Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente estos cursos son muy puro hablar y hablar, casi yo no doy clase así. En el doctorado y en la maestría utilizo mucho los ejemplos, pero porque los muchachos de doctorado y de maestría pues ya conocen los conceptos, ¿no? Entonces ya nos vamos mucho a los videos. Pero cuando estudiamos licenciatura tenemos que hablar mucho de los conceptos. Casi no nos da tiempo de ver los videos, ¿no? Porque tengo que hablarles de muchos conceptos que ustedes no conocen porque están iniciando muchos aquí. Otros ya son especialistas, como mi querido Pepe y otros más, pero no se presta. Pero ahorita me acordé precisamente de los usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, este es un uso y una costumbre. Bueno, es cuando las personas se van a casar, los invitados les regalan todo, ¿verdad? Y bailan ahí, es en Oaxaca, se llama creo que le llaman la guesa, no sé qué. Pero existe otra costumbre también muy interesante allá en los pueblos y costumbres que están tutelados por el artículo 2 de la Constitución. Dice el artículo 2 de la Constitución, la nación mexicana es única e indivisible y que estamos compuestos por una pluriculturalidad sustentada en los pueblos indígenas. Esos pueblos indígenas conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, y hay que respetarlas, pero siempre y cuando esas costumbres no constituyan un delito. Se deben de respetar las comunidades, a sus autoridades, sus unidades sociales, sus cuestiones culturales, económicas, su libre determinación en un marco de autonomía, pero que asegure el respeto a los derechos humanos. Y ahí es donde a veces la costumbre llega a chocar con la ley. Ellos tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia, aplicar sus sistemas normativos para solucionar conflictos, a nombrar a sus representantes, sus organismos de gobierno internos de los lugares donde viven, pero en ningún caso esos usos y costumbres deberán de servir precisamente para violentar derechos humanos, enriquecer sus lenguas, conservar el hábitat, respeto a sus formas de propiedad, a todas sus costumbres prehispánicas que ya todos conocemos, pero desde luego que tienen derecho a acceder a la jurisdicción del Estado, porque no se podría entonces, o no se debería, aunque ocurre, pues decir que esto es un uso y costumbre, ¿no? Y bajo ese esquema, pues tratar de proteger este tipo de situaciones. Estas son autoridades de una comunidad indígena que encontraron a este muchacho robando. Entendido. Que este muchacho ejerce violencia familiar en contra de su mamá lo denunció. Conectado exitosamente. Por aquí está su mamá, ahorita vamos a ver, aquí está su mamá, la mamá lo denuncia y entonces las autoridades tradicionales, ¿verdad?, lo inquiren y lo reprenden de esta manera. Bueno, estos son usos y costumbres y ocurren, pero esto no está autorizado por el Estado mexicano y es ahí donde llega a haber problemas, ¿no? Los que callas que llevan. Papá, disculpa, pero ahorita la abuela, tu mamá. ¿Dónde están los dos? ¿Qué nos trae? ¿De la aquí, pues? Por eso algunos de mis alumnos de doctorado dicen, no son usos y costumbres, son abusos y costumbres. Platicábamos que los usos y costumbres pueden operar como eximente de delito, cuando se demuestra evidentemente que sí es un uso y una costumbre. Hay una causal que excluye la antijuridicidad que se llama, y la culpabilidad que se llama error de prohibición o error de tipo. Eso lo vimos cuando vimos penal, pero depende cómo se dé y en qué circunstancias. Bueno, entonces así es como se define el tema de violencia familiar, esas son sus matices, sus diferencias, y las consecuencias, repito, son penales y son civiles, y las iremos viendo conforme vayamos viendo
las figuras, ¿no? ¿Alguna duda respecto a violencia familiar? No, Bueno, vamos ahora con el registro de deudores alimentarios morosos, 28 de junio del 2024. Se crea una institución llamada un registro público, así como el registro público de la propiedad, que precisamente se denomina registro de deudores alimentarios morosos, donde se le va a dar publicidad a aquellas personas, no nada más hombres, sino cualquier persona, hombre o mujer, que tenga la obligación de otorgar pensión alimenticia, cumplir con obligaciones alimenticias, y no lo haga. Y este registro tiene dos consecuencias. Nosotros podemos acceder a consulta, más no a inscripción o remoción. Yo no puedo inscribir, únicamente se inscribe con una orden judicial, cuando está comprobado judicialmente, y esa es una de las consecuencias del juicio. Cuando dejan de cumplir, el juez, después de 2 meses de incumplimiento, ordenará al registro de deudores morosos, que es un registro nacional, su inscripción. Aquí está. Inscripción de deudores alimenticios morosos, Gobierno de la República. Requisitos, formato, vigencia. Esta siempre tiene que ser ordenado por un juez, como lo vemos aquí. Nosotros podemos checar el trámite para la inscripción, se van a pedir un oficio del juzgado, pero para la consulta no. Para la consulta solamente requerirás los datos de la persona para saber si una persona se encuentra inscrita en el registro de deudores alimentarios. Te tienes que inscribir aquí, por ejemplo, cuando se paga la tenencia y esas cosas, es muy sencillo, pero hay que inscribirse hay que obtener una llave, así se llama la clave con la que ingresas a los servicios de la Ciudad de México, y con esa llave ya puedes realizar una búsqueda. Es público, a ciencia cierta, no tiene ningún costo, se puede buscar las veces que uno quiera, pero hay que ingresar a esta página. Bueno, pues ustedes ya saben más de cuestiones electrónicas que yo, ¿verdad? Nada más se meten a la página del gobierno donde dice búsqueda de deudores alimentarios morosos, le dan aquí a iniciar y dice nuevo trámite. Yo aquí ya tenía unos trámites, creo que tramité un acta de nacimiento, aquí también se tramitan actas de nacimiento, se tramitan. Tengo mi correo inscrito y ya se me olvidó mi contraseña, pero te la mandan todo lo que ustedes saben, ¿no? Y ahí puedes checar si una persona está ahí. La consecuencia de estar inscrito en un registro de deudores alimentarios es una consecuencia a nivel autoridades, porque los deudores alimenticios en algunas leyes ya no tendrán derecho para, por ejemplo, obtener licencias de conducir, se les retiene el pasaporte, se les va a privar de algunos derechos, pero además, la consecuencia moral o en el honor será que pues, cualquier persona podrá acceder a esa información que es pública para saber que esa persona no ha cumplido con su obligación, y eso produce un descrédito, porque si alguien no paga a sus deudores alimenticios, pues menos te va a cumplir un contrato. Tú, por ejemplo, cuando vas a meter un inquilino a tu casa, cuando vas a hacerte novio de un chavo o chava, o te vas a casar con alguien, pues puedes checar si es soltero, si no está inscrito aquí, y entonces eso va a tener una consecuencia. es requisito para casarse, maestro. También es requisito, sí, ¿verdad? Creo que lo vimos cuando vimos matrimonio, te lo van a pedir como requisito también para casarse. Muy bien, José. Bueno, es el artículo 323 octavos. Aquí vienen los requisitos para inscribirlo, para la consulta. También se puede cancelar, y eso ustedes se lo van a solicitar a un juez familiar, cuando la persona haya cumplido ya con su obligación, así como cuando pagas a los bancos, pues sacan del buró. Es como una especie de buró de crédito, pero alimenticio, ¿no? Cuando la persona que haya sido condenada, pues ha cumplido, pues ya podrá ordenar o solicitarse que lo cancelen la inscripción en el registro de deudores alimentarios, pues para que pues se eviten estas consecuencias, todas estas consecuencias, que cada vez van a ir creciendo más y más, y van a afectar, desde luego, la vida de las personas, la vida pública y la vida privada. Esto pues no existía y no se considera un ataque a la dignidad o a la privacidad, porque en ese registro va a aparecer mi nombre. A ver, voy a hacerles una pregunta, a ver si alguien, además de José, porque pues, sí, José ya es todo un doctor en Derecho, ¿verdad? Consumado, pero los demás que no, a ver si hacen el intento ahorita con lo que voy a preguntar.
El artículo 5 de la Constitución, déjenme plantearlo bien, escuchen bien. El artículo 5 de la Constitución establece la protección de los datos personales. Hay datos personales que deberán ser privados. Dice el artículo 6 de la Constitución en su apartado A, déjenme ponerlo en pantalla. Existen datos públicos y datos privados. Pero hay datos privados como son mi nombre, mi dirección, que por seguridad, desde luego, tienen que ser cuidados y que las leyes prevén mecanismos para la protección de esos datos personales. Déjenme abrir la Constitución, artículo 6. La información es el artículo 6, apartado A, fracción segunda. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. Es un mandato constitucional. Ahora viene la pregunta, para quien guste responderla. No estoy discriminando a José, pero ya sabemos que José pues, es un alumno mío, por lo tanto es una eminencia, ya es un abogado ya con muchos años de ejercicio. Alguien más que haga un esfuerzo y me diga, ¿por qué si los datos privados como nombre, domicilio, son protegidos? ¿Por qué yo puedo entrar a esta aplicación y checar los datos de un deudor alimenticio? Y me va a decir su nombre, y si paga o no paga, poniendo evidente o demuestra su información personal. ¿Por qué se puede hacer eso si la Constitución lo prohíbe? ¿Quién dijo yo que no sea Pepe? Porque afecta a un menor. ¿Por qué, Caro? ¿Afectó a un menor? Ese es el razonamiento lógico. Pero el razonamiento jurídico es porque las cuestiones alimenticias o de protección a los menores son ¿de qué? De interés público. Orden público e interés social. Yo les he dicho que una ley que dice o que se denomina de orden público o interés social está por encima de toda norma. Entonces, por encima de la protección de los datos personales está el interés del menor. Y esa ley es precisamente una manera de hacerlos cumplir, para que se cumplan los intereses del menor. Por eso es que por encima de la protección de los datos privados, que se deben proteger, pues está el interés superior del menor, o del niño, la niña y el adolescente, que es la forma correcta en la que se le tiene que decir. Lo mismo pasa con el salario. El artículo 123 establece que el salario es inembargable, ¿no? Sin embargo, tratándose de pensiones alimenticias, sí se puede embargar, aunque lo prohíba la Constitución, porque los alimentos son de orden público. Por favor, tengan en cuenta eso. Pues es por lo que estamos aquí todos los martes reuniéndonos, ¿verdad? Para que ustedes vayan adquiriendo ese razonamiento. De nada sirve estar leyendo las leyes si no aprendemos a razonarlas. El abogado no es el que memoriza leyes. Para eso están ahí. Yo no las tengo que memorizar. Tengo que aprender a aplicarlas y discernirlas. Bueno, vamos con nuestro siguiente tema, que es el tema de la filiación. La palabra filiación viene de filius, familia. La familia que existió desde el derecho romano y que se llamó la domus, y que en el derecho romano se integraba por agnados y cognados, que no nada más eran personas parientes sino de sangre, sino también incluía a veces a personas que se acercaban a un pater familis, como que se llamaban clientes, los clientes, que no eran parientes de sangre, que no tenían un parentesco, sino que se sometían a la tutela de un pater familis y se unían a la domus para obtener la protección que solo el pater familis podía darles, porque acuérdense que en una primera época del derecho romano, solamente los pater familis, los padres de familia o los que tenían ese carácter, eran los que eran ciudadanos en Roma. Los demás no era la mayoría de edad la que daba la característica de ser pater familis, era la nacionalidad romana con otras características. De tal manera que había, no sé si ustedes sepan, si se han metido al derecho romano, había pater familis que eran bebés. Había bebés que al nacer ya eran pater familis porque eran ciudadanos de sangre pura romana y además estaban al frente de una familia como podrían ser los primogénitos. No era como aquí que el padre de familia pues es un hombre mayor de edad que se casa con una mujer y que es la cabeza de familia. No era otra cosa distinta. Pero bueno, la filiación entonces tiene que ver con lo que es familia, pero también en latino, en italiano, filius quiere decir hijos. Filius, familia, filiación, hijos.
Entonces aquí a la filiación se entiende o se le da un sentido más que de familia, pues de paternidad o de filiación a través del acto de la paternidad. Y desde luego que constituye una familia. Por eso la palabra filius no está peleada con familia, ni tampoco con filiación o con hijo. Dice el artículo 324 quiénes son hijos de los cónyuges. Si hablamos de cónyuges, desde luego hay aquí un matrimonio. Tiene que haber un matrimonio para que la ley presuma que son hijos de los cónyuges los que nazcan dentro del matrimonio. Esta es una presunción legal. Una presunción legal es la que establece la ley. Entonces, si dos personas están casadas, pues los hijos que nazcan de esa mujer se van a presumir que son del esposo y que son de esa mujer, que son de ese matrimonio. Salvo prueba en contrario. Esta presunción es iuris tantum. ¿Qué quiere decir iuris tantum? Que admite derecho en contrario o prueba en contrario. Tanto derecho en contrario. Eso quiere decir iuris tantum. Quiere decir que si un esposo quiere demostrar que ese hijo no es suyo, tendrá que demostrar. O una madre que quiere desconocer a un hijo nacido del matrimonio como hijo propio, tendrá que demostrar. Porque la presunción le favorece a los esposos o va en su contra. Puede ser que una mujer tenga un hijo, está casada conmigo, tuvo una infidelidad, ese hijo es de otro padre, cosa que no pasa en México, ¿verdad, Pepe? Deporte nacional, ¿no? Hijo del compadre, ¿no? Yo soy moreno y nace un güerito, ojos azules. Pues mientras son peras o manzanas, si es mi esposa, me lo va a poder registrar a mi nombre, porque se presume que es hijo mío. Y si yo quiero desconocer esa presunción, tendré que hacer un juicio de desconocimiento de paternidad para demostrar que no es mi hijo, porque la presunción favorece a los que nacen del matrimonio, o incluso después del divorcio, todavía 300 días después, casi un año después de disuelto el matrimonio, se presumen hijos del matrimonio. Contra esta presunción, desde luego, se tendrá que hacer un juicio y demostrarlo con pruebas. La básica, pues no sería la del primer párrafo del 325, sino la básica sería la que el medio científico ahora nos proporciona, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico que acredita parentesco. El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos durante el matrimonio que conciba a su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida si hubo consentimiento. Cosas que en mi tiempo no existían, esto es del 2017, ahora pues las mujeres se pueden someter a una fecundación asistida. Si el marido consiente que la mujer se insemine, a lo mejor con un semen distinto al de él, porque a lo mejor el hombre es estéril, él se considera como padre, aunque no sea su semen. Sí, siempre y cuando él haya consentido esas relaciones o esos procedimientos fecundacionales que antes no existían. Vamos a ver algunos ejemplos de la importancia, y creo que ya los habíamos comentado, pero pues no está por demás, de cómo opera esto de la filiación. Este fue un asunto que resolvió la Corte en el año 2016. Resulta que este señor no es el papá sanguíneo, no es el papá de la niña, pero él, a sabiendas que no era su hija, la reconoció. El clásico valiente que dice, yo voy a ser el papá de tus hijas, ¿no? Por congraciarse con la chava. Y después se echó para atrás y dice, no, siempre ya no, porque además no es mi hija, y demanda el desconocimiento. Y la Suprema Corte le dijo, no, a ti nadie te engañó. Tú sabías que no era tu hija y la reconociste. Así que te friegas. ¿Por qué? Porque por encima de tu interés a estar jugando con los sentimientos de la gente, vas a perjudicar a la niña. Por lo tanto, no tienes derecho a desconocerla. Cosa que en mis tiempos era imposible, porque en mis tiempos lo único que operaba pues era el vínculo filial o de sangre, y ahorita ya no. Ahorita es el interés superior del niño.
Maestro, El vínculo biológico no es el único que rige los procesos filiatorios. Filius, hijos. No nada más por la sangre, también por la aceptación. Adelante, abogado, ibas a preguntar algo. sí, tengo una duda, digo, son casos que últimamente hemos estado viendo y como dice hoy se da mucho de que muchas parejas se casan ya con hijos, la otra pareja. En los casos en que están divorciados, tienen hijos, la nueva pareja pues los reconoce, los mantiene por años y llega a fallecer la esposa o el esposo. La otra parte, o sea, el papá o mamá sanguíneo viene a reclamar los derechos, pero deja en estado de indefensión a la persona que los mantuvo, que los crió y que pues veló por ellos, ¿no? Y los reconoció como hijos, aunque no podía ser legalmente, pues porque tenían un papá vivo o una mamá viva. En esos casos, ¿cómo opera ahí la filiación? Pues no la hay, mi querido Pepe. Todavía no llegamos a esa evolución de derechos humanos. Ahí podría ser un daño moral o otra circunstancia en la que se pudiera dar. Porque acuérdate tú que la única fuente de parentesco es la filiación, nada más. En este caso, pues las buenas obras o la buena voluntad del padre que los trató, los reconoció, sí produce efectos en contra del que los reconoció, porque lo que tú me estás explicando es la mujer ya tenía hijos, se junta con otro, ese otro no los reconoce como hijos, siguen siendo hijos del otro papá, y este otro los mantiene, los quiere, los cuida. ¿Tiene la obligación de respetarlos? Sí, ya vimos que aunque no sea el papá, el simple hecho de vivir con la mujer le impone obligaciones de respeto, a no violencia, más no obligaciones alimenticias. Sin embargo, él voluntariamente le quiere dar y los quiere mantener, tampoco puede reclamar después que le regresen el dinero. Fue por su gusto. Y entonces, pero tampoco después puede reclamar ningún derecho legal, porque el verdadero padre, pues biológico es el otro. Entonces, hasta ahí que yo sepa, todavía no hay ningún derecho que se pueda ejercitar. Yo entiendo el punto, ¿verdad? Pero del cariño y de todo lo que tú gustes y mandes, pero ¿para qué los engaño? En este caso, si fueran menores de edad, los va a recuperar el papá biológico. Por eso existe la figura de la adopción, por eso existe la figura del desconocimiento o la guardia y custodia. Entonces tendría que buscar otro mecanismo. Pero si simplemente están así y el papá, el del nuevo matrimonio, no figura como padre, pues probablemente sí podrá pelear. Porque vamos a un escenario, José. Vamos a pensar que el papá biológico es drogadicto, les pega y violento familia. Muere la mamá. Y ese padre violento, que es el verdadero padre, quiere recuperar a los hijos. Y yo ya me encariñé tanto con ellos y los cuidé y todo, que no se los quiero entregar. Bueno, pues nos vamos a ir a un juicio, nos vamos a ir a un pleito. Lo más probable no es que le dejen los niños ni a melón ni a sandía. Lo más probable es que los niños se vayan al DIF. Y de ahí, mi querido Pepe, el padrastro podrá adoptarlos. Ese sería el camino. Seguimos. Gracias. Todo se puede, pero hay que encontrar el mecanismo, ¿verdad? Y el caminito. Buenas noches, maestro. Tengo una duda. Sí, adelante. Recuerdo que había parte de la ley que decía que se tenían 80 días naturales para después de que tú dudabas de que el bebé era tuyo, tenías 80 días para hacer la prueba de paternidad. El artículo 330 que está ahí. Sí. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasa el tiempo, como dice usted, de buena fe se registró la criatura y te das cuenta que no es tu hijo? Bueno, la respuesta está en el propio artículo, abogada. Mira lo que dice. Hay que leerlo muy bien, muy bien. Eso es lo que hacemos los abogados. Fíjate, en todos los casos en que el cónyuge varón impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de 60 días. ¿Qué más dice, abogada? ¿Se alcanzas a leer? No. Bueno, dice, contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento.
Entonces no es una fecha exacta, sino que se empieza a contar desde que el niño nació, ¿verdad? Pero no nada más desde que nació, sino desde que él tuvo conocimiento de ese nacimiento, ¿sí? Entonces es una él de alguna forma ya está enterado de que nació el hijo y a partir de ahí cuentan los 60 días. Si él nunca se enteró de ese nacimiento, porque a lo mejor ya no vivía con la esposa, los 60 días se empiezan a contar a partir de que él tuvo conocimiento. Allí es donde los abogados a veces podemos actuar y decir, aunque ya pasó 1 año, 2 años o 3, yo apenas me acabo de enterar. Así ha pasado, así les pasa a los artistas. Por ahí anda uno que se le aparece. Bueno, siempre hay historias de hijos que se aparecen después de, hasta siendo mayores de edad y dicen, yo soy tu papá, ¿no? o soy tu hijo, ¿no? Y yo no puedo impugnar algo que desconocía. Por eso la ley cuenta a partir del conocimiento del nacimiento los 60 días. Y ahí sí la ley es clara, ¿no? Tú tuviste conocimiento del nacimiento y a partir de que te enteraste que ese niño nació, si tenías dudas, tuviste 60 días. Yo pregunto aquí, ¿estos días son hábiles o son naturales? Bueno, la ley no dice. Y cuando la ley no dice, se debe de entender en beneficio del titular de la acción. ¿Cuáles le benefician más, los hábiles o los naturales? Hábiles. Hábiles, porque el plazo se extiende. Entonces son 60 días hábiles. Cuéntenle ustedes si son como 3 meses. 3 meses tiene para impugnar a partir de que tuvo el conocimiento. Fuera de esos 3 meses, pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque verlo de otra manera es ver el interés del hombre. Pero ahorita acuérdense ustedes que a partir del año 2011, 2000, todas estas reformas, ya no se ve el interés del hombre, sino el interés del niño, miren. Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el reconocimiento de un Volumen máximo. acto jurídico. Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el reconocimiento de un hijo no es revocable, toda vez que se trata de un acto jurídico voluntario, independientemente de la existencia de un vínculo biológico. El reconocimiento de la paternidad es irrevocable para evitar que quede a la elección o capricho del padre cumplir con el compromiso adquirido jurídicamente con la menor. Esta sentencia se dio para proteger a una menor de edad que se vio involucrada en un juicio de desconocimiento de paternidad. El padre de la niña, a sabiendas que no era su hija biológica, la reconoció ante el registro civil. Sin embargo, meses después se arrepintió y quiso desconocerla. Los ministros de la primera sala le negaron el amparo al padre. Esta sentencia protege el interés superior del menor a fin de que no se afecten sus derechos. Todas estas disposiciones, incluyendo la ley que estamos leyendo y analizando, pues precisamente están pensadas no en los padres, sino en los menores, ¿no? Por eso, si una mujer se somete a fecundación asistida y resulta que el producto es un hijo de un donador anónimo, pues sería muy fácil para el padre decir, vamos a la prueba de ADN y no es mi hijo, entonces no me hago responsable. No. Si tú aceptaste y sabías que tu esposa se sometió a ese tipo de técnicas, tuviste 60 días después de que nació el niño para poder impugnar la paternidad, siempre y cuando hayas desconocido. Porque si tú consentiste de manera expresa o tácita esa técnica, tú eres el padre, aunque no sea biológicamente tu hijo. Porque ya lo dijo la Corte, no nada más la sangre o los genes es lo que determina la relación filial, sino el interés superior del menor. Entonces, dice el artículo 329, perdón, 330. En todos los casos, el cónyuge varón que impone la paternidad deberá de deducir la acción dentro de 60 días contados a partir de que tuvo conocimiento del nacimiento. Entiendo sus dudas, entiendo sus situaciones, pero aquí les voy a decir algo que les digo luego en clase, ¿no? No es grosería, pero así está la ley, ¿no? Nosotros podemos no estar de acuerdo, porque entiendo que tú puedes decir, bueno, es que a mí me parece que está mal, pero bueno, pues si la ley no es cuestión de que nos parezca o no, así lo dicen, precisamente para proteger al menor. Entonces, pues, allá habría que, ya no se puede hacer nada porque la ley así lo establece y es la ley, ¿no?
Y en estos casos sí se cumple, en estos casos no se puede impedir una interpretación pro persona porque perjudicaría al niño. El artículo, vámonos de ahí al artículo 336, el juicio de impugnación de paternidad o maternidad. En ese juicio serán oídos el padre, la madre o el hijo, a quien si fuere menor se le proporcionará de un tutor interino y el juez de lo familiar atenderá al interés superior del menor, no a lo que digan los padres o que si eso, todo depende del juicio que se demuestre. Y no nada más que sea o no sea, pero a lo mejor si soy esposo de la señora me engañó, yo lo reconocí como hijo, pero no es mi hijo, y estoy dentro de los 60 días después de que nació. ¿Por qué serán 60 días? 3 meses. Pues ahí yo no sé, pero debe de haber una razón, ¿no? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Por qué 60 días después de que nació para que tú puedas reclamar? ¿Por qué los legisladores pusieron eso? ¿Nomás porque se les ocurrió? ¿Por la mortalidad de los niños? Puede ser Pues, que no viva. Porque, no, el tema de la mortalidad es para el delito de infanticidio. El infanticidio es un homicidio atenuado cuando la madre priva al producto dentro de las 24 horas después de su nacimiento por la depresión postparto. Yo creo, digo, no descarto tu punto, Lisette, es muy interesante, yo no sé, por eso digo yo no sé. Pero a mí se me ocurre por el tema que alguna vez, permítanme un segundo. Bueno, que alguna vez, aquí está Gaby sabe de la situación y no tengo un pacho en decirlo, ¿verdad? Alguna vez a mí pues me atribuyeron a una niña que no era mía. Y pues durante 8 años yo creí que era mi hija, ¿no? Incluso Gaby la conoció como su hermanita, ¿no? Después resultó que no, pero bueno, afortunadamente su mamá nunca quiso, ni me pidió ni me demandó que yo la reconociera, entonces no hubo problema. Pero les voy a platicar algo. Cuando cumplió 2 meses, más o menos 2 meses y medio, se enfermó muy fuerte la niña, ¿no? Yo todavía pensaba que era mi hija. Y no tengo nada en contra de ella, la bendigo, que Dios la bendiga. Son errores de los padres, ¿no? También no soy un santo, ¿no? Uno tiene la culpa por andar haciendo cosas que no debe. Pero son cosas que ocurren, a todos nos pueden pasar, ¿no? Y repito, uno no se da baños de pureza, pero cuando esa niña fue al doctor, fue con un médico que yo conocía, y después cuando vino el problema de que me enteré que no era mi hija, fui a ver al doctor porque empezaba el tema del ADN y todo, y le fui a preguntar, ¿no? ¿Cómo era esa prueba? O si la podía hacer él. Y luego me dijo, es para fulana de tal. Sí, esa no es tuya. ¿Y tú cómo sabes? Pues yo soy doctor, soy pediatra desde hace 30 años. Y de inmediato un pediatra se da cuenta, sin prueba de nada. Porque los hijos Cindy, luego se parecen. A los 3 meses, es muchos más desde que nacen. Bueno, recién salidos no, pero en cambio mi hija Gaby, que amo con todo mi corazón, luego me dijeron, no hombre, pues es toda tu cara. Yo no le veo parecido, qué bueno. Yo no le veo ningún parecido a Gaby, y qué bueno, estoy re feo. Pero todo el mundo dice, es idéntica a ti. ¿No? Y los niños a los 2 o 3 años, meses, 2, 3 meses, empiezan a presentar características de los padres. Y es ahí donde yo me puedo dar cuenta, José. Es decir, Chihuahua, pues como dice la canción del Sorullo, ¿por qué nació güerito si yo soy prieto? Y por eso se le da la ley esa ventana, para que pueda, perdón que así lo diga, se oye muy feo, pero esa ventana para que pueda sospechar y solicitar esa acción. Después de ese tiempo, ahora ustedes me dirán, no, pero maestro, pues hay niños que a los 3 meses no se parecen a nadie, o yo tengo un niño que se parece a Juan Gabriel, ¿no? O a José, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. Pero ahí viene el otro tema. ¿Por qué 3 meses? Porque después de los 3 meses ya sería perjudicial para uno. Ya no están pensando en el papá y en el engaño del cual fue objeto. Ya están pensando la ley en el niño. Por esa razón, debemos de pensar siempre, esto que les estoy hablando se llama teleología de la ley. La ley tiene una finalidad. Y esa finalidad la encontramos en la exposición de motivos,
pero nosotros como abogados podemos entender el por qué, aunque no la hicimos ni la probamos, hay una razón biológica, una razón médica, una razón jurídica, una razón social. Por eso las leyes están así. Para efectos, dice el artículo 337, para efectos legales solamente se tendrá por nacido al que desprendido del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez de registro civil. Si no vive 24 horas, pues se le tiene por muerto, no nació vivo. Después de 24 horas, pues tendrá su acta de nacimiento y si muere, su acta de defunción. ¿Cómo se prueba la filiación de los hijos? Con el acta de nacimiento. Ese es el documento básico para demostrar la paternidad o la maternidad. Pero esa acta de nacimiento pues, se puede anular o se puede mediante las acciones del Estado civil, que son para reconocer o desconocer a los hijos por una demanda o por un acto voluntario posterior. Pero vamos a una figura muy interesante, la del artículo 343, que a mí nunca, tampoco me gustó ni me pareció, pero ahí está y existe, ¿no? Se llama posesión del estado de hijo. Que precisamente esta no es nueva, esta desde que yo estudié existía. Nada más que tuvo una reforma en el 2000, pero ya existía desde el Código Civil de 1994, o sea, desde el Código Napoleónico de 1934, creo que es este código, con todas sus reformas que ahorita vemos ahí. Precisamente no habla de una relación biológica o genética, sino de una relación social. No se alcanza a ver, pero les voy a leer. Anoten el artículo para que ustedes después lo lean. Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de familia del padre, de la madre y en la sociedad, quedará aprobada la posesión de estado de hijo si además concurre alguna de las circunstancias. Esto le pasó a Lola Beltrán, por poner un ejemplo mediático. Lola Beltrán adoptó a un niño que al parecer era hijo de una sirvienta. La sirvienta se fue o se murió. Y Lola Beltrán solo tuvo una hija que se llama Leal, ¿no? Laura Leal o algo así. Esa sí es hija consanguínea. Pero ese niño que les digo, ella no lo adopta, simplemente se queda a su cuidado ahí en su casa, cosa que puede ocurrir. Se va a la mamá y ahí se lo deja. Y Lola Beltrán lo empieza a educar, lo tiene ahí como, lo mantiene, lo lleva a los programas, lo presenta como hijo, y a todos les dicen mi hijo, pero nunca lo adoptó. Pero lo reconocía constantemente en el medio y decía, es mi hijo. Y este muchacho usaba sus apellidos, incluso demandó como Luis Beltrán, o no me acuerdo cómo. La señora lo trataba como hijo y de eso están testigos todos los, bueno, ustedes muchos ni conocieron ya a Lola Beltrán, pero hace 15 o 20 años fue un escandalazo ese tema, porque ese niño se peleó con la hija de sangre, ¿no? Y él peleó la posesión del estado de hijo, porque Lola Beltrán le permitió usar sus apellidos, lo trató como hijo, y además Lola Beltrán pues tenía la edad pues, para casarse, ¿no? Dice Daniel Calderón que si se llamaba hijos putativos. Pues sí, en realidad son hijos que se atribuyen a... Putativo quiere decir no que sea gay, mis chistes tan malos, ¿verdad? Putativo quiere decir que se le atribuye, ¿no? Pero está bien el nombre, me explica bien, pero si la ley no le llama así, mejor no le llamemos así porque nos vamos a quemar. Mejor vamos a llamarle como le llama la doctrina. La doctrina le llama posesión del estado de hijo. ¿Por qué posesión? Porque una cosa es la posesión, otra cosa es la propiedad. Por ejemplo, Gaby, por decirlo de alguna manera, tiene la propiedad de ser mi hija. Ella es mi hija, yo soy su papá, así está reconocida. Ella es propietaria de ese estado. ¿Por qué? Porque hay un acta que lo respalda. Pero en este caso no es un acta, es una situación de hecho que es el reconocimiento constante, el trato que le doy y la manutención que le doy y el permiso que le doy de que sea como si fuera mi hijo, pero no lo es, legalmente no lo es. No tiene la propiedad de ser hijo, no es propietario de mi apellido, para que me entienda. Es una manera también errónea de decirlo, pero es para que se entienda por qué la palabra es posesión.
¿Por qué? Porque nada más está detentando la característica de ser mi hijo, pero no lo es. Sin embargo, la ley lo protege y dice que si ha sido reconocido así, queda aprobada la posesión de Estado de hijo. Entonces tendrá que demandarse una acción del Estado civil que se llama precisamente demanda de acreditamiento, sí, del Estado de hijo. Aunque esa persona tenga papás, aunque tenga mamá, de todos modos puede demandar precisamente porque, miren, el trato que se le da a una persona, el cariño, produce obligaciones, y aquí está, este es el ejemplo típico, y operan a favor de esa persona que fue reconocida como tal. Entonces eso va a generar no una relación de paternidad, pero sí una posesión que da ciertos derechos. El que tiene la posesión de estado de hijo tiene derechos, ¿sí? Tiene derechos precisamente porque es como si fuera un hijo, se equipara. Como dice el maestro que puso aquí, no vi quién, ¿verdad? Que puso hijo hijo putativo, ¿no? Yo también le llamaría, otro nombre correcto sería, digo, no correcto, sino otro nombre podría ser filiación equiparada. Se equipara a un hijo a alguien que ha utilizado el apellido, que ha sido tratado, que ha sido mantenido, que ha sido presentado como hijo en sociedad. Así como el concubinato, ¿no? El concubinato no hay papel, pero hay relación. Aquí tampoco hay papel, ni tampoco hay parentesco, pero hay relación. Como si Ahí fuera podría ser de lo que platicábamos hace un ratito, ¿no, maestro? ¿De qué, mi querido Pepe? De los hijos que están con otra pareja que no es del matrimonio. Ándale, pues sí, ese podría ser el caso. Entonces esta sería, muy bien, Pepe, muy bien, esta sería una herramienta para pelearlos. A lo mejor podrías pelearlos bajo el esquema de la posesión de estado de hijo. Déjenme ver si aparece todavía, que no creo porque todavía no existía el internet cuando el tema de Lola Beltrán. En ese tiempo creo que no había internet, no creo que la noticia ande por aquí, pero sí se dieron un agarrón tremendo por la posesión del estado de hijo. Disculpe, profesor. Sí, adelante. Esa posesión de hijo se podría demandar a pesar de que pues el padre o bueno, quien figuró como padre ya haya fallecido, o tendría que estar vivo esa persona. No, pues aquí, ¿qué ocurrió cuando murió Lola Beltrán? Miren. Sí puede ser después, desde luego. Ok, gracias. Ahorita lo vemos en la ley, no te preocupes. José Quintino se oye, ¿verdad? ¿Se oye, Pepe? No No se los escucha nada. escucha. No, maestro. Ya, espérenme. Vamos a ver por qué. Eso es lo malo de esta aplicación, es muy interesante, la de Meet, me gusta mucho, pero tiene unas locuras como esta que no me entiendo por qué. Si el micrófono está oyendo a mí, está oyendo, y yo estoy oyendo aquí la bocina, ¿cómo es que ustedes no lo puedo entender? Yo no sé de tecnología, pero no puedo entender por qué ustedes no lo pueden oír. Qué loca es la tecnología, ¿verdad? A ver, creo que aquí tengo que compartir la página porque es una página de YouTube, esa puede ser la explicación. José Quintín, aquí está. Así se llama este chavo. Y miren, en esta siguiente entrega de nuestro querido compañero Osiris Carvajal, esta exclusiva para De Primera Mano, José Quintín, el hijo menor de Lola Beltrán, de Lola la Grande, relata cómo es que en ese momento, al morir su mamá, al verse él huérfano, pues es su hermana mayor quien se las ingenia, dice él, para dejarlo en la calle. Y aquí como preguntó abogado, ahorita el último abogado que preguntó, perdón, pero es que no veo sus nombres, el último compañero que preguntó, las broncas son por las herencias. Esta bronca, creo que fue Edgar, ¿verdad? Esta bronca surge cuando muere Lola Beltrán, y entonces la hija sanguínea, dice Matanga, dijo la changa. Y entonces el hijo putativo dice, no, pero pues yo también, aunque no soy su hijo, pues me trató así. Y entonces se fueron a un pleito de años, duró como 5 años el escándalo. Y él logró el reconocimiento del estado de hijo
Tanto que ahora ya no se le llama más que como hijo, ¿verdad? Pero no fue hijo consanguíneo de ella. Vamos a ver si aquí se rescata esa información. Horas antes del fallecimiento de Lola Beltrán, la sinaloense citó a Ramuá, su peinador, pues esperaba la visita del entonces presidente Ernesto Zedillo, sin tener en cuenta que ese sería el día de su despedida. El día que falleció mi mamá estaba esperando la visita de Ernesto Zedillo. Se estaba arreglando y todo eso para recibirlo. En la mañana había ido la Prieta Linda, Paloma Jiménez, se fueron ellas, después llegó Emanuel y ya el siguiente visitante era el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Sin embargo, ¿Era presidente en ese entonces? Sí, era presidente en aquel entonces. Y pues ya pues le sobrevino ese tromboembolia pulmonar masiva y pues no había médicos o cardiólogos en el hospital. Entonces me acuerdo que Silvia, en su momento, Silvia Urquía, amiga de mi mamá. Vamos a adelantar para que nos hable de lo legal. Está hablando del día de la muerte de la señora, pero quiero irme al tema del pleito con la hermana por el tema de la posesión de estado de hijo. Permítanme un segundo, porque está la máquina sobrecargada con videos y eso que se supone que la máquina la compré para que fuera más rápida, pero pues sí ya le cargué aquí muchas cosas, ¿no? Tenemos Después leyes. del sepelio de mi mamá, nos vimos ella se fue a vivir conmigo a la casa donde estaba mi mamá, confiaba en ella y me pidió que diera información de dónde estaban las cosas porque ella no vivía con nosotros. Y mi mamá me confiaba y me dice, José Quintín, Josecito, cuando tú si yo no estoy, tocaba ese tema a veces, ¿no? Era un tema incómodo, el hablar de su muerte y todo eso y de qué había que hacer y cuál era el plan si ella no estuviera, ¿no? Todos crecimos y vivimos pensando en que mi mamá iba a dejar a toda la familia, porque así siempre lo manifestó. Y todos esos documentos en su momento, pues mi hermana me decía, ¿y dónde está todo? A ella me decía, hay que ver qué es lo que va a pasar con las cosas de mi mamá, pero necesito que... La hermana sí era hija sanguínea. Este muchacho fue adoptado y el pleito duró muchísimo tiempo, pero finalmente acreditó la posesión de estado de hijo y se equipara como si fuera hijo. Regresando de la preparatoria, vuelvo, toco, no puedo abrir la puerta y me sale una persona, el guardaespaldas, diciendo, discúlpame, tu hermana dio la instrucción de que ya no te dejáramos entrar y desde ese día no he vuelto a poner un pie en esa casa. Estoy hablando que tenía 17, 18 años por ahí más o menos. Y ya después viene todo este litigio en contra de ella, quedas desamparado, quedas en la calle y ¿qué haces? Traía una tarjeta telefónica y le empecé a abrir a hablar por teléfono a un amigo mío que vivía muy cerca, que era lo más cercano que tenía. Le digo, oye amigo, José Ramón, le digo, ¿tienes manera de darme posada porque mi hermana no me dejó entrar? Me dice, claro que sí. No, era una cosa así, muy complicada. Bueno, en fin, no está muy bien, pero me sacó la aplicación, me salió. Bueno, no está completo el chisme porque ya pasaron muchos años, pero antes de que este chavo fuera reconocido como hijo, fue un pleitazo para la posesión de estado de hijo. Ahora, respecto a la pregunta que me están haciendo, que si puede ser después de la muerte o no, todas esas preguntas están en la ley y aquí lo vamos a encontrar, miren ustedes. Estamos de nuevo en la ley, ¿verdad? Bueno, ya vimos la posesión del estado de hijo, luego vamos a buscar, dice, el artículo 345. O sea, digo, yo me dedico al penal y no me estoy justificando, pero ningún abogado tiene de memoria todo, ¿no? Lo que no debemos hacer es memorizar. Lo que sí debemos hacer es saber en dónde buscar y aquí es donde está, ¿no?
Fíjense, no basta el dicho de la madre para excluir la paternidad del padre. Ahí dice la ley 345. No basta el dicho de la madre para excluir la paternidad del padre mientras éste viva. Mientras éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo. Entonces, cuando él esté muerto, ya no se puede desconocer. Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que adquirió durante su estado de hijo, aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción. Quiere decir que los que tienen la posesión de estado de hijo tienen derecho a ejercitar acción civil, que fue lo que hizo este muchacho, por los bienes de Lola Beltrán, que como hijo putativo o equiparado o por el estado de posesión, reclamaba su derecho a la herencia por ese estado de posesión del estado de hijo. La acción que compete al hijo, 347, la acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. Yo puedo reclamarle a un hombre también la filiación y puedo demandar a un hombre y decirle, tú eres mi papá, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ahí brincó uno que decía que era hijo de Luis Miguel o papá de Luis Miguel. En el caso de ser hijo, esa acción no prescribe, no se extingue. Imprescriptible debe decir que nunca termina, ni aunque llegue yo a la mayoría de edad, yo puedo demandar a quien quiera que sea mi padre. ¿Por qué? Porque un derecho humano es el derecho de saber quién es mi padre, quién es mi madre. Y ese derecho no es renunciable, ni es prescriptible. Incluso a mis descendientes. Si yo muero, mis hijos, mis nietos, dice aquí, sus descendientes, pueden reclamar la filiación. Y la filiación, una vez reconocida, no nada más es para tener el apellido. Todas estas broncas se dan, Pepe y Edgar, para irse sobre los bienes. Esa es la bronca. Por ejemplo, pues de mí, pues nadie va a pelear ninguna filiación, porque no voy a dejar más que lo que le deje a mi hija, ¿verdad? Todo es para mi hija. Lo poquito que tengas para mi hija. Pero cuando son artistas, cuando son millonarios, pues brinca todo el mundo, porque además si tuvieron hijos o estuvieron en relaciones así de que tuvieron hijos putativos o equiparados, pues todos, hasta gente que a lo mejor ni son hijos, son defraudadores. Tengo un caso por aquí de uno que se hizo pasar como hijo de José José. Precisamente, ni siquiera lo es, pero lo hizo basándose en el gran parecido de él y el parecido de su voz para inventar que era hijo de José José. Después ya se descubrió que no, pero todo el tema es un tema de dinero, ¿verdad? Toda la gente lo que busca pues es su interés pecuniario, ¿no? Dice el artículo 348, los demás herederos del hijo podrán intentar la acción. Déjenme ver aquí, déjenme disminuir el tamaño. ¿Qué pasó aquí? Se me agrandó mucho. Aquí está. Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción que trata el artículo anterior si el hijo ha muerto antes de cumplir 22 años. Si el hijo murió antes de los 22 años, sus herederos pueden buscar al padre o al abuelo o al verdadero padre para reclamar la filiación. Porque los nietos estarán buscando al abuelo, pues no para saber quién era, sino para ver si le toca, ¿verdad? Herencia. Si el hijo presentó antes de cumplir los 22 años incapacidad de ejercicio y murió después en el mismo estado, también los herederos pueden intentar la acción. ¿Cuál acción? La acción de reclamo de filiación, así se llama. Yo voy a reclamar la filiación, o sea, la paternidad, porque las acciones que estoy mencionando son varias. Una, no es mi hijo, desconocimiento de paternidad. ¿Sí? Es mi padre, reconocimiento de paternidad. Le voy a demandar a mi papá. O si mi papá dice que yo no soy su hijo, pues me va a demandar el desconocimiento. Todo depende cuál sea la acción que se va a ejercitar. Dice el artículo 350, los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que los herederos, conceden los artículos 348 y 349 si el hijo no dejó bienes suficientes para pagar. Todo esto se va a desatar precisamente cuando vengan las cosas de las herencias. Ahora, todas estas acciones, ¿cuánto tiempo duran? 4 años después de que falleció el hijo. Tengo 4 años para poder reclamar la filiación o la paternidad, como heredero, como nieto. La condición de hijo no se puede perder sino por sentencia. Nadie le puede quitar a Gaby
ni a Carol, su condición de hija de mi hermanito Álvaro, que en paz descanse. Solamente un juez. Nadie. Solamente un juez, y eso será después de un juicio donde se demuestre, ¿verdad? Bueno, luego dice el artículo 353. Si el que está en posesión de derechos de padre o hijo fuere despojado de ellos o perturbado en su ejercicio sin que preceda sentencia, podrán usar las acciones que establecen las leyes para que se le ampare. La posesión de estado de hijo, quiere decir, este artículo está protegida por la ley, pero hay que hacer un juicio como el de concubinato. Aquí vieron ustedes cómo se acredita un concubinato en jurisdicción voluntaria. Se demuestra los extremos de la acción. ¿Cuáles son los extremos? Pues que ese muchacho fue tratado como hijo, que fue mantenido, que fue reconocido. Y entonces un juez va a declarar que está demostrado la posesión del estado de hijo. Y esa declaratoria le sirve como si fuera acta de nacimiento, y con eso puede reclamar bienes. Ahora, hay otra figura que es el reconocimiento voluntario de hijos. Cuando yo a lo mejor no sabía, o sí sabía que un hijo era mi hijo y yo no lo reconocí, y posteriormente lo reconozco. Entonces, si la mamá está de acuerdo, podemos ir al registro civil y, como dicen, perdón que lo use así, pero lo pongo a mi nombre, ¿no? Que no es como un coche, ¿no? Sino se llama reconocimiento. Así te dice luego la gente, oiga, ¿me puede poner a mi nombre a mi hijo? Porque yo no lo registré, no se llama así, ponerlo a mi nombre, no es un coche, ¿no? Se llama reconocimiento. Y si la mamá está de acuerdo, adelante con el reconocimiento. Aunque no sea mi hijo, pues no, aunque no sea, nada más que luego no puedo estar de chillón diciendo que ya no es mi hijo, ¿no? Si ya lo reconocí, ya me amolé. Pero también lo puedo desconocer si ya lo reconocí y me entero que no es. Para eso tengo el tiempo que marca la ley. Ahora, también pueden reconocer a los hijos posteriormente. Los hijos, dice, también pueden gozar de ese derecho a que se refiere el artículo anterior, o sea, reconocer hijos posteriormente a su nacimiento, los hijos que hayan fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres y dejaron descendientes. Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos si el padre declara que reconoce al hijo de la mujer que está embarazada. Muchas veces las mujeres están embarazadas, el producto no nace, pero el padre, esa es una acción muy difícil, pero no muy difícil de que se dé, sino de que se vea, pero sí existe. Hombres que hacen un testamento y le dejan la herencia a su hijo, que todavía está en el vientre de su mamá, todavía no nace. Yo diría, y eso lo vamos a ver cuando veamos sucesiones, ¿ese producto tiene capacidad para recibir herencia? Sí. Pues sí, porque la capacidad de goce, revisamos en nuestro primer curso, se adquiere desde el momento de la concepción. Desde que está concebido, tiene derechos. Y entonces yo le puedo heredar a un feto, sí, siempre y cuando esté concebido, que ya sea un producto concebido. Porque si no, no existe y no se le puede heredar a alguien que no existe. Pero si ya existe en el vientre de la mamá, sí puedo dejarle herencia o también lo puedo reconocer como mi hijo. Para que en caso de que yo muera, antes de que nazca, ya está reconocido como hijo. Lo cual no sería necesario si yo estoy casado con esa mujer. Porque aunque yo muera, pues va a ser reconocido y ella lo puede registrar a mi nombre. A menos que los herederos, José, empiecen a pelearse y digan, no, no es hijo de mi papá, del primer matrimonio. Y van a tratar de desconocer ese hijo para que no le toque nada. Y ahí están las broncas de las que vamos a vivir nosotros. La solución depende de cada caso y la solución está aquí. El artículo 360 habla del reconocimiento de hijos. El padre y la madre o ambos pueden juntos o separados o por sentencia reconocer a un hijo. Pero bueno, para reconocer a un hijo que tenga mayoría de edad se requiere de la aceptación ya de ese mayor de edad, o se requiere de la aceptación de la madre o de una orden judicial que así lo obligue. Los menores de edad no pueden reconocer hijos sin que los que ejercen la patria potestad les den esa autorización, o los tutores, o una autorización del juez. Para todo esto van a tener que seguirse juicios, porque los menores de edad que reconocen a un hijo, eso se puede anular si no se cumplió con las formalidades que marca la ley. Cuando uno de los padres reconoce al hijo, pues ese produce efectos a partir del reconocimiento, y ese reconocimiento ya no es revocable. Si se hizo en testamento, pues no tiene aunque se haya hecho en testamento, ya no es revocable. El Ministerio Público tendrá acción contradictoria del reconocimiento de un menor de edad cuando se hubiese efectuado en perjuicio del menor. Sí, bueno, pues yo también puedo decir, a lo mejor si Luis Miguel era menor de edad y yo lo quiero ir a reconocer, pues espérame, pues tú no eres el papá, ¿no? Eres un oportunista que sabes que el niño es heredero o que tiene una fortuna y
Tampoco es de que yo vaya y reconozca a cualquier hijo o a cualquier niño, ¿no? Tiene que haber pruebas precisamente para que abonen a favor de ese reconocimiento, porque ese niño pues tiene que tener una madre que acepte ese reconocimiento o que me lo dispute y me diga tú no eres el papá, y entonces nos vamos a ir a pleito. Y en el pleito pues se tendrán que demostrar las 1,000 situaciones que se pueden dar en un reconocimiento o desconocimiento de paternidad, con miras sobre todo a la herencia. Dice el artículo 368, en ningún caso procede impugnar el reconocimiento por causa de herencia para privar de ella al menor reconocido. Si el menor ya está reconocido, ya no se puede impugnar ese reconocimiento para privarlo de su herencia. Con eso, pues dejamos fuera pues a los envidiosos, a los mañosos que quieren utilizar esa herramienta para quitarle a los menores de edad su derecho a suceder. El reconocimiento de un hijo se puede hacer en la partida de nacimiento cuando voy y lo registro ante un juez, en escritura pública ante un notario, en un testamento y por una confesión directa en un órgano judicial. Cualquier forma distinta de reconocer a un hijo se tiene por no válida. Estoy hablando del reconocimiento de hijo, no del estado de hijo, que es otra cosa distinta. El padre y la madre pueden reconocerlos de manera separada, en cuyo caso, si hubiera contradicción, se tendrá que deducir en un juicio familiar. Bueno, hay algunas otras reglas que les dejo de tarea que ustedes ejerciten. El hijo reconocido, cuando el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el reconocimiento. Sí, cuando llega a la mayoría de edad puede decir, pues ese no es mi papá, ¿no? Y puede reclamar la nulidad de esa paternidad o de ese reconocimiento. Porque todos tenemos derechos, esas acciones se llaman acciones del Estado civil. Aquí, en resumen, no tiene caso que memoricemos todo esto, porque entonces diría un maestro que yo tenía, nos llenamos la cabeza de basura, no porque la ley sea basura, sino porque no sabemos qué asunto nos vaya a caer. Lo que sí tenemos que saber es que cuando un asunto de esto nos caiga, entonces sí nos vamos a tener que fumar toda la ley para ver en dónde está ubicado el tema que nos ocupa. Ahorita lo único que tenemos que saber es que existe un reconocimiento, un desconocimiento, una presunción, todas las figuras de qué es la filiación y saber en dónde está. En el libro primero del Código Civil, y ahí está todas las preguntas que ustedes quieran contestar, ahí están. Yo tendré que buscar. Y si no lo encuentro ahí, pues está en la jurisprudencia. Los hijos de los concubinos también se presumen de los concubinarios cuando nacen dentro del concubinato. Les decía yo y revisábamos que el concubinato se equipara al matrimonio para todos los fines legales. Los hijos pueden investigar también la maternidad y la paternidad. Desde luego es un derecho que ellos tienen para saber quién es su padre o su madre. El hecho de dar alimentos no constituye por sí solo prueba ni presunción de paternidad o maternidad. Si yo alimento a una persona o le doy, puede ser mi sobrino, mi ahijado, y no por ese hecho tampoco va a estar probada la posesión. Nada más es bajo los esquemas que marca la ley. Que utilizaba mi nombre, que yo lo permitía, que lo presentaba como hijo, pero no el darle alimentos. Nada más el darle alimentos no puede ser constitutivo de una filiación. La investigación, fíjense, esto es muy interesante, 388. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en la vida de los padres. Vuelvo al tema de José José. Esa persona que se hace pasar como hijo de José José nunca va a poder demostrar que era su papá. Nunca. ¿Por qué? Porque José ya murió y está cremado. No hay restos que puedan ser útiles para ADN, ni tampoco legalmente hay posibilidad, porque el artículo 388 dice que solamente mientras vivan los padres es cuando se puede investigar la paternidad o la maternidad. Si fallecieron, pues ya no, salvo el estado de posesión de estado de hijo, en cuyo caso sí se podrá realizar. Porque no está prohibido y lo que no está prohibido está permitido. El hijo reconocido por el padre o la madre tienen los siguientes derechos. La filiación da los siguientes derechos: llevar el apellido de sus padres, de uno o ambos apellidos de que lo reconozca, a ser alimentado por la persona que lo reconoció como hijo, a tener los derechos alimentarios y hereditarios que marca la ley. La siguiente clase vamos a ver la adopción. La adopción es un acto jurídico por la cual un juez de lo familiar autoriza
que una persona sin ser familiar, sin tener filiación, se haga cargo de una persona menor de edad, de un niño, de una niña o de una persona mayor con diversidad funcional mental y que lo ingrese a su núcleo familiar considerándose como hijo para todos los efectos legales, sin existir un parentesco consanguíneo. A partir de la adopción se crea un parentesco civil que se equipara al parentesco sanguíneo. Es un acto jurídico entonces que no proviene de una cuestión genética, sino de una cuestión civil, de la voluntad de un adoptante y un adoptado y un juez que autoriza, por beneficio de ese adoptado, que ese adoptante se haga cargo como si fuera hijo y lo incorpore a su seno familiar. Artículo 391, ¿quiénes pueden adoptar? Los cónyuges, los concubinos, las personas solteras mayores de 25 años, los menores no. El tutor a su pupilo cuando se haya acabado la tutoría, eso lo vamos a ver después, el cónyuge o el concubino al hijo de su compañero. Por eso le decía yo a Pepe la pregunta que me hacía. Si el cónyuge o concubino los adoptó, entonces sí es como si fuera el padre. Si no los adoptó, el padre sigue siendo el verdadero padre o el padre sanguíneo. La diferencia que tiene que haber entre un adoptante y un adoptado menor de edad tiene que ser de 17 años. Si yo tengo 18 años, entonces, 17 años, mi adoptante, si me va a adoptar a los 17 años, todavía se puede. Tendrá que tener 34. Menos no, por seguridad jurídica y psicológica y sobre todo sexual, ¿no? Hay que decirlo así. Para hacer o proceder a un procedimiento de adopción hay que acudir ante un juez familiar a realizar todos los trámites de jurisdicción voluntaria y acreditar los requisitos para la adopción. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Los niños menores de 18 años que no tengan padre o que teniendo padre autoricen la adopción por una persona distinta. Los niños que sean expósitos o abandonados y que estén en desamparo en las casas de familia y que una persona decida adoptarlos. Las personas que fueron sentenciadas a perder la patria potestad y que quedan sin padres. Por ejemplo, los hijos de personas que se van a la cárcel por 30, 40 años, ya no van a tener papá o mamá, ¿verdad? O se van los dos y entonces quedan en la situación de desamparo y pueden ser adoptados. Incluso por algún familiar que no sea directo. Puede ser un primo, un tío o un pariente lejano. El mayor de edad que tiene diversidad funcional también puede ser adoptado. Con, pues un interdicto, ¿no? Una diversidad funcional mental. Bueno, aquí nada más los efectos jurídicos de la adopción es que el hijo adoptado se convierte en pariente consanguíneo del que lo adoptó, lleva los apellidos del que lo adoptó, se incorpora a la familia como si fuera un hijo, el acta de nacimiento que se extiende es como si fuera un hijo y solamente queda oculta en el registro civil el tema o el antecedente de que es adoptado. Los jueces deberán de someter al procedimiento para revisar el beneficio de la adopción, la diferencia de edades que debe de existir, que la persona que adopta tenga los medios, que tenga la solvencia moral, que tenga un modo de vida honesto. Todo esto se tiene que demostrar. Ustedes como abogados tendrán que demostrar ante un juez que la persona que pretende adoptar tiene todos estos requisitos que marcan el artículo 397 que ustedes tienen que leer. El Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa de los Niños va a intervenir para establecer su punto de vista y realizar todos los actos de investigación tendientes a verificar que el que pretende adoptar realmente lo haga con buenas intenciones. Ya nada más para terminar y la próxima clase, esto lo lean ustedes, pero les voy a platicar que en el derecho romano existía la adopción simple. Ahora, como ven ustedes aquí, la adopción simple está derogada. La adopción es plena. ¿Qué quiere decir adopción plena? Que cuando tú adoptas o cuando un niño es adoptado pasa a ser completamente como si fuera hijo consanguíneo. La adopción simple era cuando alguien se hacía cargo de un niño como si fuera su hijo, pero ese niño seguía conservando los derechos en la familia biológica de origen. Y eso generaba un conflicto. Por eso, a partir del año 2000, se derogó la adopción simple. La adopción simple ya no existe, es una adopción plena. Es decir, que el hijo adoptado pasa a ser como si fuera consanguíneo, con todos los derechos y obligaciones que nacen de esa situación. Y la adopción internacional, pues esa se da pues entre ciudadanos de otro país que acuden al territorio nacional con la intención de adoptar un niño abandonado.
y que van a llevarlo a otro país, y requiere también todo un trámite donde interviene desde luego la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha tratado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya para terminar, se ha tratado de que este procedimiento, que era muy engorroso, sea más sencillo, para efectos de que los niños puedan ser adoptados de manera más sencilla, porque teníamos una incongruencia. Mucha gente sin hijos que quería adoptar y procesos de adopción lentos, burocráticos, engorrosos, que parecía que eran de oposición para que la gente adoptara. Entonces ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahí van a poder ustedes ver, y cuando veamos procesal civil vamos a ver el procedimiento de adopción, que es simplemente ir ante un juez, acreditar todo esto que establece el Código Civil. La diferencia de edades, la solvencia moral, la solvencia económica, que estoy casado, que soy soltero y tengo más de 25 años, que tengo un modo honesto de vivir, que lo voy a poder mantener, que mi intención es incorporarlo a mi seno familiar, pues para cuidarlo, quererlo, respetarlo, como si fuese un hijo. Que la persona a adoptar es menor de edad, o que es una persona mayor de edad con diversidad funcional, etcétera, etcétera. Todos esos requisitos se le demuestran a un juez, el juez le da vista al Ministerio Público, y si autoriza la adopción, pues esta será oficial. Y así es como, por ejemplo, si alguien se encuentra un niño, ya para terminar, si alguien se encuentra un niño en la calle, no se lo puede quedar así como así, ¿verdad? Porque entonces vienen los papás y dicen, se lo robo. Ese niño tendría que ser reportado al Ministerio Público como un niño expósito o abandonado, y después iniciar los trámites para su adopción. No hay nada de que póngamelo a mi nombre, que no, los niños no son coches, no se ponen al nombre como si fueran coches. Hay un procedimiento, y ese procedimiento se llama procedimiento de adopción. Por favor, lean todo lo que les dejé. Nos vemos la próxima semana para Patria Potestad. ¿Dudas? Ya la semana que entra vamos a ver un juicio de Patria Potestad, así que prepárense, porque ahora sí, y no falten, porque vamos a ver en vivo un juicio de pérdida de Patria Potestad. Que Dios los bendiga, muy buenas noches y gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen.